Shalom, shalom y bienvenidos a nuestro estudio semanal. Estamos en la aliyá número 7 de la Parashot, realmente, Parashá 39 y Parashá 40, o sea, Parashot. La Parashá Hukat y Balak, regulaciones, estatutos y Balak, devastador, el que asila, destructor. Bendito sea el Padre Celestial. Toda la Parashá está en Bamidbar, número 19 del 1 al 25:9. Pero nosotros solamente vamos a estar mirando hoy la aliyá número 7. Bendito sea el Abacados, porque ya hemos estudiado todas las demás aliyot en el transcurso de la semana. O sea que estaremos en Bamidbar, números 23-27 al 25:9. Bendito sea el Abacados. En esta aliyá, esta porción de la Torah, corresponde al cierre de la Parashá Balak. O sea que está la Parashá Hukat y está también la Parashá Balak, pero es el cierre de la Parashá Balak, que es la séptima aliyá, y aborda principalmente dos grandes acontecimientos con temas bastante contrastantes. Uno son las profecías y las bendiciones de Bilán. Tremendo, esa, como el Eterno le habla a un hombre que pues, no es del pueblo de Israel. Ahí él habla acerca de la belleza y el orden de Israel y el destino de las naciones, y hay una profecías mesiánicas muy interesantes en esta porción. Y el otro tema es el pecado en Sitín. ¿El pecado de quién? Pues del pueblo de Israel, y la traición espiritual. O sea que vamos a ver dos temas bastante contrastantes. Uno es bendiciones y cómo con la bendición y por favor llega la traición, cómo llega la idolatría y el desvío, la ira divina y la plaga. Y aquí también vemos el inicio de la siguiente parashá, que es Pinhas, el inicio del celo de Pinhas. Y vamos a resolver algunos interrogantes que tenemos acerca de Pinhas. ¿Cómo que puede ser que Pinhas, siendo un Cohen, un sacerdote, comete homicidio? Comete homicidio. Si acabamos de ver en la semana anterior, en la parashá de la semana anterior, vimos que el Cohen, el sacerdote, se contamina solo con tocar un cadáver humano o sin tocarlo. ¿Cómo nos podemos contaminar solo por estar en el mismo recinto que un cadáver? Y aquí el Pinhas asesina a dos personas con intención de matar. Aquí una cosa muy interesante. ¿Y cómo puede ser que él no es puesto como en cuarentena? En fin, vamos a mirar qué es esto que está pasando aquí, vamos a ver, bien interesante. Entonces el tema 1, las profecías y las bendiciones de Bilán. Baruch Hashem. Mira qué bonito se ve Israel. Bueno, cuando estaban en el desierto. Aquí muy bonito. Aquí Matobu, qué bonito se ve, qué maravilloso se ve. Cómo se ve de lindo. Ahí lo vemos con el Mishkan en el medio y todas las tribus alrededor. Y este que está aquí, Bilán, tratando de maldecir al pueblo de Israel desde todos estos montes que nosotros encontramos acá, todos estos montes. Él trató de maldecirlo y lo que veía cada vez era cosas preciosas. Él veía a Israel y lo veía precioso. Y eso puede ser un hombre, ¿cómo nos verá el Eterno a nosotros? Bamidbar 23, dice el 23-27, Balak dijo a Bilán: ven ahora, te llevaré a otro lugar. Quizá complacerá a Elohim que tú los maldigas por mí desde allí. Balak llevó a Bilán a la cumbre de Peor, mirando al desierto. Bilán dijo a Balak: edifica 7 altares para mí aquí y prepara 7 toros y 7 carneros. Balak hizo como Bilán dijo y ofreció un toro y un carnero en cada altar. Y sigue aquí en el capítulo 24. Cuando Bilán vio que complacía a Jehová bendecir a Israel, él no fue como las otras veces, ni hizo uso de augurios, sino miró a lo lejos hacia el desierto. Bilán levantó sus ojos y vio a Israel acampado tribu por tribu. Entonces el Ruach de Elohim vino sobre él, y él hizo este pronunciamiento. Él tomó una parábola y dijo: Bilán, hijo de Peor, dice, el hombre que ve verdad dice. Él dice: ¿quién oye los oráculos del Shaddai? Que vio una visión de Elohim mientras dormía. Sus ojos fueron abiertos. Qué bella es tu habitación, Jacob, y tus tiendas, Israel.
como arboledas con sombra, como jardines en la ribera, como tiendas plantadas por Yuhei Bajei, como árboles de cedro junto al agua. Vendrá un hombre de tu cera, y él regirá sobre muchas naciones, y el reino de Elohim será exaltado, y su reino será aumentado. Elohim, quien lo sacó de Misraim, él lo ha hecho como si fuera la gloria de un unicornio. Ellos consumirán las naciones de sus enemigos, y vaciará sus tuétanos, atravesarán con sus flechas a sus enemigos. Cuando ellos se acuestan, ellos se encorvan como león o como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Benditos serán todos los que te bendigan, malditos serán todos los que te maldigan. Balac se encendió con furia contra Bilán. Él golpeó sus manos juntas y dijo a Bilán: yo te mandé a llamar para maldecir a mis enemigos, pero mira, no has hecho más que bendecirlo. Lo has hecho 3 veces. Ahora mejor escapa a tu propio lugar. Yo había planeado recompensarte muy bien, pero ahora Yuhei Bajei te ha privado de pago. Bilán respondió a Balac: no le dije a los mensajeros que enviaste que aun si Balac me diera su palacio lleno de plata y oro, yo no podía de mi propio acuerdo ir por encima de la palabra de Yuhei Bajei para hacer bien o mal, y que lo que Yuhei Bajei dijera es lo que yo diría. Pero ahora que voy de vuelta a mi propio pueblo, ven, yo te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en el Hayarit Hayamin, el fin de los días. Así que él hizo este pronunciamiento. Él tomó su parábola y dijo: Bilán, el hijo de Peor, dice, el hombre que ve, verdad, dice. Oyendo los oráculos de Elohim, recibiendo el conocimiento de Elión, sabe. Y habiendo visto una visión de Shaddai en sus sueños, sus ojos fueron abiertos. Yo veo, pero no ahora. Yo lo contemplo, pero no pronto. Una estrella saldrá de Jacob. Ahorita te van a dar cuenta porque es importante que leamos todo el contexto para que no nos vayamos a perder. Un hombre se levantará de Israel para destrozar los príncipes de Moab y sacará a todos los hijos de Shet. Y Edom será una herencia, Esaf, su enemigo, será una herencia de Israel. Y Israel se portará valientemente. De Jacob se levantará alguien que reinará, y él destruirá de la ciudad aquel que escapa. Él vio a Amalek, tomó esta parábola y dijo: primera entre las naciones es Amalek, pero su cera perecerá. Él vio a los Kení, tomó esta parábola y dijo: a pesar que tu morada está firme, tu nido puesto en la roca, a pesar que Kení tenga un lugar de escondite hábilmente encontrado, los Ashurim se los llevarán cautivo. Y miró hacia Gog y tomó esta parábola y dijo: oh no, ¿quién puede vivir cuando Elohim hace esto? Y uno vendrá de las manos de Kitim y afligirá a Ashur y afligirá a Eber, pero ellos perecerán juntos. Entonces Bilán se levantó, se fue y regresó a su casa, y Balac también fue por su camino. Lo primero que encontramos aquí es que está Bilán diciendo, cuando le dice Balac: maldíceme este pueblo, a Israel, él lo mira. Y la primera palabra que nosotros encontramos, que en la diapositiva que vimos allí, la imagen en la parte de arriba decía Matufu o Jaleja. Ese leja y ese Matufu es: cuán hermosas son tus tiendas, cuán hermosa. Matufu es la frase cumbre de la bendición de Bilán. El significado de esa raíz tov, que es esa palabra que encontramos, dovu, que son como bueno, lo tuyo, ¿cierto? Lo tuyo. No es solo una belleza estética, sino una bondad intrínseca, un orden alineado con el propósito divino. O sea que cuando uno habla de tov, y en este caso de tovu, de como lo bueno que tú tienes, lo bueno tuyo, de eso, de uno está hablando, no solamente es qué bonito esto, no, sino que uno lo está diciendo es: tú estás alineado con el propósito divino. Mira qué bueno cuando nosotros tenemos esas buenas palabras hacia los nuestros, hacia nuestra familia. Aquí había un hombre que estaba diciendo esas palabras, y era Bilán, un brujo, y aún así este brujo, que podía haber hecho lo bueno, pero no lo hizo, podía haber servido al Eterno porque el Eterno le hablaba. O sea que hay personas que, siendo malas, dicen: el Eterno me dijo, y muchas veces sí es el Eterno que les está hablando, pero esas personas, no por escuchar al Eterno,
esas personas están obrando conforme al Eterno. Ellos no son para el Eterno Matufú, no son hermosos. ¿Cuán hermosos son? No, ellos no son hermosos para el Eterno. Al ver el campamento organizado por tribus, Bilán reconoce la preservación de la privacidad y la armonía familiar. Las tiendas, el ojalín, representan los hogares de Israel, nuestros hogares, bendecidos por su recato y su estructura comunitaria interna, inmunes a los vectores de maldición externa. Es decir, cuando nosotros tenemos, eso trayéndolo a este momento, a nuestro momento, cuando nosotros tenemos hogares, que cuando nosotros los vemos decimos, cuán hermosos son nuestros hogares, Matubú, Ajaleja, qué bonitos nuestros hogares, cuán hermosos. Lo que estamos mirando y lo que estamos viendo es la armonía familiar. Y si no lo tienes, si aún no tienes esa armonía familiar, si no tienes ese Matubú, Ajaleja, dile al Eterno que te lo dé y empieza a decirlo, Padre, que mi casa sea esa casa llena de ti, de tu presencia, bendito sea el Abacadosh. Y una casa, unas tiendas, cuando son hermosas, es decir, cuando están alineados, tov, o tufu, en este caso de los tuyos, cuando las tiendas, tu casa, todo, está alineado, cuando es bueno, alineado en el propósito divino, no hay forma que una maldición externa te llegue. No hay forma que los demás, alguien hizo actos de brujería, de hechicería, de no sé qué más cosas, o alguien, no sé, lo que sea. No, el Eterno no lo va a permitir, no lo va a permitir. Mira qué palabra tan hermosa para colocarlas en nuestros hogares, recordando esta promesa tan preciosa. O si usted quiere, para este video, le toma le hace un pantallazo, ¿cierto? Mira ahí, y para que lo tenga y luego va y lo busca o no sé, hace algo bonito y lo pone allí para que usted recuerde lo que puede ser su casa. Aquí es la forma en la que se estaba viendo a Israel. Cuando Israel está actuando bien con el Eterno, se ve hermoso. Luego hay otra palabra que sigue aquí diciendo Bilán, cuando Bilán empieza a comparar el despliegue de Israel con la naturaleza floreciente, y entonces mirando a Israel le dice como arroyos que se extienden, Genalajín, Nitayahu, qué lindo eso, cuando él está hablando, o sea, lo que ve son cosas bonitas. En ese momento Bilán tenía una cosa que en hebreo se llama Ayin Tov, ojo bueno. Él los estaba mirando con buenos ojos. ¿Sabe que cuando nosotros miramos con buenos ojos a las personas podemos ver lo lindo que hay en él, lo tov? Ya entendimos, lo tov, lo bueno alineado a la voluntad del Eterno. Podemos ver lo tov de ellos. Cuando nosotros tenemos un ayin tov, un ojo bueno, cuando nuestros ojos miran con bondad, nosotros dejamos de ver cosas terribles en todo lado y podemos empezar a ver la voluntad del Eterno cuando empezamos a ver a los nuestros de esa manera. Esta raíz aquí la vemos, la raíz que significa, aquí lo traen como arroyos, Genalajim es la raíz de Nahal, aquí como lo podemos leer, Nahal, que significa río, torrente o arroyo de agua. El agua en la tradición de la Torá simboliza la vida y el estudio espiritual. Y arroyos que se extienden, es muy interesante esta metáfora, porque un arroyo que no se extiende es muy peligroso. Si un arroyo no se extiende, ¿qué es lo que va a pasar? Genera inundación. Y allí donde hay vida, puede haber muerte. Entonces es muy importante, no solamente como arroyos, sino nitayú, que se extienden. Arroyos que se extienden para que el agua fluya, para que la vida fluya, para que el estudio fluya. Quien se queda estudiando y solamente estudia la Torá, puede ser eso muy bueno, muy bonito, pero va a llegar un momento en que si solamente te dedicas a estudiar la Torá y no le dedicas tiempo a tu familia, a tu trabajo, a tus empresas, a lo que tienes que prestarle atención, entonces ese estudio de la Torá te va a ahogar. Entonces mire qué especial cuando está Bilán, justamente el enemigo, un enemigo. Es que los enemigos tienen un momento en que nos tienen que ver a nosotros de esta manera, como arroyos que se extienden.
La metáfora de los arroyos extendidos alude a la vitalidad constante, la regeneración y el crecimiento orgánico de las tribus que, a pesar de estar en el desierto hostil, poseen una fuente de sustento espiritual inagotable. Importante que el agua corra, no nos podemos quedar con el agua. Cuando el agua se queda con nosotros, se estanca en nosotros, entonces infortunadamente nosotros morimos ahogados. Y morimos ahogados y los nuestros también. ¿Por qué nadie de mi familia? ¿Por qué ninguno me quiere seguir? ¿Por qué ninguno quiere Torah? Es que ese arroyo no se está extendiendo, no está corriendo. Hay que dejar que crezca para que haya vitalidad, para que haya una regeneración. No todo en la vida puede ser estudio de la Torah. No todo en la vida puede ser beber del agua, beber del agua, beber del agua. No todo, porque entonces dejamos de cumplir un montón de misbot. Dejamos de cumplir misbot. Una misbah es estar siempre en sinjá. Y para uno estar en sinjá, no solamente es uno solo, hay que compartir con los demás. Una misbah es compartir en familia, es proveer a la familia. Una misbah es el varón, tiene que trabajar para proveer en la casa. Pero si solamente se dedica al estudio de la Torah y no cumple con nada más, entonces esa agua, ese arroyo, ese genajalín lo va a ahogar. Y lo que era una bendición se puede transmutar en algo diferente. Vemos también que este Bilán, sin ser un hombre del Eterno, porque era un brujo, pero mire estas palabras tan bellas: saldrá una estrella de Jacob, dará Jojav mija Jacob. Esta es la clave de las profecías mesiánicas mencionadas al final del discurso de Bilán. Aquí hay una profecía sumamente mesiánica y uno dice, hombres sin Torah, hablando, y eso creo que nos estamos dando cuenta que hoy en día eso se está dando mucho cuidado con los Bilán que se están levantando, mucho cuidado. Hombres sin Torah hablando de Torah, hombres sin Torah hablando de Mashiach, hombres sin Torah, sin la instrucción, que uno sabe, esas personas como Bilán, era un brujo, están diciendo unas verdades, mucho cuidado, porque esas personas en algún momento son esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos Mashiach, esos falsos que en los últimos tiempos van a engañar a muchos. Esta raíz Jojav significa estrella o acto brillante, y Darak implica pisar, marchar con fuerza, abrirse camino. La estrella representa una guía en la oscuridad y una figura de liderazgo regio. Tradicionalmente, este versículo posee un doble cumplimiento. De forma histórica, apuntó al rey David, quien consolidó el reino frente a los pueblos vecinos, y de forma escatológica, es decir, en cuanto a la profecía, alude a Yeshua HaMashiach, quien traerá la Geulah, la redención final y el entendimiento espiritual definitivo a las naciones. Qué precioso, qué preciosa profecía mesiánica. Dará Jojav, Bijayahov. Es Yeshua que trae la Geulah, es Yeshua que nos dará el entendimiento espiritual. Ahorita fuera de grabación estábamos hablando, los que estamos aquí en sala, acerca de todo esto que entendemos de la Torah. Es una revelación. Si no tenemos la revelación, no entendemos quién es Yeshua. Si no tenemos la revelación, no entendemos qué es el Ejad, la unicidad. Si no entendemos la revelación, no comprendemos por qué está prohibido la idolatría. Y aunque esté escrito en la palabra, en la Torá, en la Tanaj, en el Brit Hadasha, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no vamos a entender si no tenemos la revelación. Y aquí lo que nos está diciendo es, esa estrella, que fue una profecía, imagínate, hace 4,000 años atrás es esta profecía, casi 4,000 años, donde está este hombre dando esta profecía mesiánica acerca de Yeshua. Esto es una cosa realmente maravillosa, como la Torah es inequívoca, palabra del Eterno. Y luego mira lo que sigue diciendo él: y se levantará un cetro de Israel, Bekan Shevet mi Israel, un paralelismo profético y poético que acompaña a la estrella misma, o sea, a Yeshua.
en la profecía sobre las distintas naciones. Esta palabra acá, Shevet, esta palabra acá, Shevet, significa literalmente vara o bastón de mando, cetro. Pero también es la misma palabra utilizada para tribu. Esta palabra Shevet también se utiliza para tribu. El uso de Shevet subraya la soberanía y la autoridad legítima, mientras Balak buscaba la división y el debilitamiento de Israel. La profecía hebrea recalca que la unión de las tribus, Shevatim, emergerá de esa unión el bastón de mando definitivo, ese Shevet, que regirá con justicia y firmeza moral. Yeshua totalmente visto en esta porción donde está Bilán hablando. Es Bilán un brujo que está diciendo lo que él ve. En un momento que tiene un ojo bueno, un ayin tov, un ojo bueno, el Eterno le muestra todas estas grandezas, le muestra a Yeshua. ¿Cómo podía él maldecir a Israel si lo que estaba viendo era y se levantará no solamente como estrella, sino como cetro y va a regir? ¿Cuál era la clave y cuál es la clave para en ese entonces y para ahora? La unidad de las tribus, Shevatim, tribus unidas, unión de las, el Ejad Shevatim, la unión, que se hagan uno todas esas tribus. ¿Cuál es nuestra fortaleza hoy en día? Que nosotros como pueblo estemos unidos. Y si lo ponemos a un nivel más pequeño, un poco más micro, en nuestros hogares, en cada una de nuestras viñas, la unidad familiar. La unidad familiar. Esa es la clave para que nosotros podamos vencer todo lo que se viene y todo lo que ya está ocurriendo en el mundo. La unidad familiar y la unidad como pueblo. O sea que Balán estaba diciendo, si ustedes se dan cuenta, esta primera porción de esta Aliyah 7, todo era una bendición, cómo él veía a las tribus de Israel, cómo Bilán estaba viendo ese comportamiento, cómo ellos estaban distribuidos alrededor del Mishkan, del tabernáculo de reunión, cómo ellos se integraban el uno con el otro, en contraste con el segundo tema que aparece en esta misma Aliyah, que es el pecado del pueblo en Shittim y la traición espiritual del pueblo. Bilán no traicionó al pueblo, aunque no era el pueblo. Bilán no maldijo al pueblo, aunque podía hacerlo, le están ofreciendo dinero. Pero no lo maldijo. Bilán solamente, y ese solamente no es tan solamente. Bilán le dijo a Balak, a este rey, le dijo cómo podía destruir al pueblo de Israel. ¿Cómo se puede destruir nuestro hogar? ¿Cómo se destruyen nuestras vidas? ¿Cómo destruir nuestras viñas? Eso fue lo que le enseñó. Si estamos en unidad, indestructibles, con el Eterno, Tovu, Matovu, indestructibles, alineados a la voluntad del Eterno. Pero cuando el pecado viene de adentro, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Miremos al pueblo de Israel y vemos que con unos alimentos, cosas para consumir que no son alimentos, esto no es alimento, estos son simplemente comestibles, pero no alimentos. Prohibido, comestibles prohibidos. Y solo porque llegaron unas mujeres moabitas, y los hombres de Israel, ahí sí fascinados, la palabra, sí fascinados, encantados con las moabitas, con su sensualidad, con su falta de recato, con su maquillaje extremo, en fin, etcétera, etcétera. ¿Y qué traen esas mujeres? Traen sus ídolos, sus demonios con ellas. Traen rezos a ídolos paganos. ¿Y cómo es que el pueblo de Israel, el hombre, los varones, entran, le abren la puerta y bien pueda entre, señor pecado, así le están diciendo, porque se convierte en su señor, su Baal. Qué cosa tan impresionante. Y vamos a leer qué dice aquí, Bamidbar 25.
Israel se quedó en Sitín y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Con Israel así unido a Baal Peor, ¿unido a quién? Se perdió esa unión que había, lo que había visto Bilán, que no pudo maldecir. Se perdió esa unión. Miren qué tremendo todo esto. Porque se unieron a quién, a Baal Peor. La furia de Yuhei Bajei se encendió contra Israel. Yuhei Bajei dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, mirando al sol delante de Yuhei Bajei, para que la furia ardiente de Yuhei Bajei se vuelva de Israel. Moshe dijo a los jueces: qué decisión tan dura, qué decisión tan dura, tanto para Moshe como para los jueces de Israel. Moshe le dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes pondrá a muerte a aquellos en su tribu que se han unido a Baal Peor. Qué decisión tan dura. Pero uno tiene que empezar a dejar de ser como cómplice del pecado. Nosotros a los nuestros tenemos que estorbarle el pecado de los nuestros. A veces nos convertimos en codependientes de su pecado, copartícipes de una manera indirecta, por simplemente dejar que esto suceda. Aquí es que la paga del pecado es la muerte. Y él le dice: ahórcalos a ellos. Y uno dice: qué duro suena eso, pero qué duro escuchar que los hombres se prostituían con las hijas de Moab. Pregúntale a un hombre, pregúntale a un hombre normal, en sus 5 cabales normal. Pregúntale a él: ¿qué quisieras hacer si tu mujer se prostituye y con un amigo tuyo? ¿Qué quisieras hacerle a ellos dos? ¿Qué quisieras que el Eterno te dijera en ese momento? ¿Que los aplaudas? ¿Que les traigas la cena? ¿O un desayunito a la cama? ¿O si el Eterno te dice: ahórcalos? ¿Cuál sería tu decisión? Si el Eterno te dice: ahórcalos, ¿cuál sería tu decisión? Qué difícil este tipo de situaciones que se presentan en Israel, que no están para nada lejos de lo que estamos viviendo ahora. Justo entonces, a la vista de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada del Mishkan, del testimonio, un hombre de los hijos de Israel vino por allí trayendo a su familia. Oigan, vamos a escuchar esto. Una mujer, de Midian, una midianita. Padre, cuando Pinhas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, claro que aquí tenemos que ver, es el Cohen Gadol, era el sumo sacerdote, lo vio, él se levantó de entre el medio de la multitud, tomó una lanza en su mano y persiguió al hombre de Israel hasta la parte interna de la tienda, donde lanzó la lanza a través de ambos de ellos, el hombre de Israel y la mujer por su estómago. Así fue detenida la plaga entre el pueblo. Sin embargo, 24,000 murieron en la plaga. Aquí sucede algo muy particular, y es que Pinhas, el nieto de Aarón, del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, siendo él también un Cohen, él toma una lanza, ve cómo ya así descaradamente, llevó una mujer de estas prostitutas de Midian, porque digo prostitutas porque las mujeres midianitas practicaban la prostitución supuestamente sagrada. Para ellas las relaciones sexuales eran ofrendas a sus dioses. Por eso el Eterno nos dice: nosotros tenemos que saber mantener nuestros lechos sin mancilla, y es una misvá para el varón, que el varón tenga a su mujer en santidad y su lecho sin mancilla. La cama matrimonial termina por ser entonces un altar dentro del hogar. ¿Qué estás colocando en ese altar? ¿Qué le ofreces al Eterno? ¿Una prostitución a los dioses paganos, a los demonios? ¿O te estás uniendo a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo? Es una mujer al esposo, un hombre a su esposa, te estás uniendo y oran antes
oran para que sea agradable delante del Eterno. Ay, Padre Celestial. Veamos entonces. Aquí vemos, ese hombre va llegando así tranquilamente, ya es cuando se ha perdido toda vergüenza. Y yo creo que esto ya está pasando en este momento. Ya se ha perdido en el mundo toda vergüenza. Ya no importa. La gente ya le da lo mismo si lo ven con un hombre, una mujer, un gato, no sé, lo que quieran. Qué cosa tan impresionante. En el caso de Bilán, que lo que estamos viendo ahorita, se dice que Bilán, cuando la burra le dice, bueno, pues yo siempre he estado contigo, esa asna, siempre he estado contigo, yo he sido tu compañera. Se entiende que esa parte de sido tu compañera es que Bilán practicaba la zoofilia, la relación sexual con ese animalito. Entonces, cuando ya no hay ningún temor, recordemos, este pueblo no pudo ser maldecido por Bilán porque estaban portándose bien. Pero acto seguido de portarse bien, viene esta caída tan grande, tan grande. Y claro, porque Bilán le enseñó a Balac, pero no los puedo maldecir, están portándose bien. Pero introduce mujeres prostitutas sagradas que se encarguen de venir y dañar al pueblo. Inmediatamente después de quedar protegidos externamente de las maldiciones, el peligro surge desde el interior del propio pueblo. Por idolatría y desvío, los hombres de Israel comienzan a desviarse con las mujeres de Moab y Midian, siendo invitados a participar en sacrificios paganos y a postrarse ante el ídolo local, Baal Peor. Un hombre que prefiere mirar a otras mujeres, que mirar a las mujeres del Eterno, porque algunos hombres, y esto que voy a decir es fuerte, pero es real, lo he escuchado a lo largo de muchos años, en las congregaciones, tanto hombres como mujeres dicen, no, es que yo no veo aquí con quién casarme, aquí no hay nadie, aquí no hay... Y uno dice, ¿cuántas personas hay en tu congregación? 2.500, ah, qué maravilla, ¿y no hay nadie? No, aquí no hay nadie. Es decir, sus ojos están puestos, se están desviando con las personas de Moab, de Midian. Por eso no están viendo lo que el Eterno tiene en su pueblo. ¿Acaso no habían mujeres en Israel que los hombres tenían que traer a moabitas y midianitas? ¿Acaso las mujeres de Israel, las hijas del Eterno, no somos suficientemente hermosas como para que los hombres del Eterno nos miren a nosotras y no a otras mujeres? Esto es lo que, pues, o sea, a veces, cuando nosotros tenemos un cerco, un límite, y ese límite por permisibilidad lo vamos corremos el límite, lo corremos. Llega un momento en que nos damos cuenta que ya se está abarcando cosas que ni del Eterno son. Un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro, y vamos corriendo el límite, vamos corriéndolo. Cuando menos piensan, ya los hombres están desviándose con mujeres paganas que no creen en el Eterno, que creen en ídolos, en demonios, y cuando lo menos piensan, no se dan ni cuenta, están participando en sacrificios paganos. Acostarse con una mujer, un hombre creyente, practicante, se acuesta con una mujer no creyente en el Eterno, una mujer que tiene ídolos, ese hombre, tarde que temprano, termina pervirtiéndose con esa mujer. Y la unión de ellos dos como pareja, lo que va a traer es destrucción a la familia. La ira del Eterno y plaga, eso es lo que trae. ¿Por qué? Porque esas mujeres sí o sí van a hacer que se desvíen. Van a empezar a correr esos límites que tenían, hasta que un día cualquiera en sus casas ya se van a dar cuenta que están haciendo sacrificios paganos. Un día cualquiera dejaron de celebrar en Hanukkah y están celebrando Navidad, o ya un día cualquiera en la mitad de la casa se celebra Hanukkah y en la otra mitad se celebra Navidad. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Mira. O para la época a principio del año gregoriano, que entonces una parte de la casa está celebrando Purim y la otra está celebrando ¿cómo se llama? San Valentín.
Debido a esta grave traición espiritual y moral, se desata el enojo divino que resulta en una terrible mortandad por la plaga que azota al campamento. El celo de Pinhas, Pinhas también lo conocemos como Finés o como Phineas. Este es el inicio del celo, que en la siguiente parashá, que te llama por demás Pinhas, vamos a estarlo ampliando. La porción concluye justo en el clímax de la crisis, cuando un líder de Israel desafía abiertamente las leyes divinas, llevando a una mujer madianita frente a Moshe y toda la congregación, preparando el terreno para la intervención contundente de Pinhas para detener la plaga. O sea, a pesar de que venía plaga, y como decimos, con pandemia a bordo, como nos tocó a nosotros, y la gente siguió como si nada, con plaga y todo, y ahora nos están amenazando de una nueva plaga, con plaga y todo. Para comprender por qué la acción de Pinhas fue legítima y detuvo la plaga, es necesario analizar el choque entre la ley sacerdotal estándar y las leyes de emergencia ante la traición espiritual. Aquí nos metemos netamente en un campo legal. Aquí un análisis histórico y legal de este acontecimiento. La regla general, el sacerdocio y la pureza. Bajo circunstancias normales, un Cohen, un sacerdote, tiene estrictamente prohibido contaminarse con la muerte. Veamos que acerca de la preservación de la vida. El rol del Cohen en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, es servir a Elohim de la vida. El contacto con un cadáver genera el nivel más alto de impureza ritual, como ya lo vimos en un estudio pasado, justo el de la semana anterior, Tumat Met, que es la muerte como tal, la contaminación por muerte, lo que le impediría realizar el servicio divino. Si usted no sabe qué es Tumat Met, pues vaya al estudio anterior, que ahí está todo muy bien explicado. El altar no es para la ejecución. El sacerdocio representa la misericordia, la reconciliación y la expiación del pueblo a través de los sacrificios. Ejecutar a alguien no formaba parte de las tareas cotidianas de un Cohen, las cuales estaban delegadas a jueces y tribunales establecidos por Moshe. O sea, si alguien se iba a juzgar, había que llevarlo a un tribunal. Entonces uno dice, pero aquí Pinhas de una vez los juzgó y los ejecutó. Ahora vamos a mirar cómo es que el Eterno avala esto. Hay una excepción legal, bendito sea el Padre, una excepción legal que se llama Kanaim Govim Bo, el celoso lo ejecuta. El acto de Pinhas no fue un asesinato impulsivo, sino la aplicación de una ley alágica, un asunto legal muy específica que aplica exclusivamente en situaciones extremas. O sea, sí había una justificación para lo que él hizo. Un análisis histórico y legal de este acontecimiento lo podemos ver en algo que casi todos conocemos como un estado de excepción. El estado de excepción es un mecanismo jurídico y político extraordinario que permite a un gobierno suspender temporalmente ciertos derechos ciudadanos y modificar el ordenamiento legal ordinario para afrontar una crisis grave, como guerras, catástrofes naturales, graves alteraciones del orden público, y en este asunto estamos en una grave alteración del orden público que amenaza la seguridad de la nación. Es decir, aquí había una amenaza contundente a toda la nación. Ya habían muerto 24,000 personas. Había que tomar cartas en el asunto. En pocas palabras, ¿qué es eso de este estado de excepción? Es la suspensión temporal de la normalidad legal para salvar al país en una situación de emergencia extrema. Entendiendo esta parte jurídica, pues no podemos entender entonces esa excepción legal de Kanaim Pohim Vo, el celoso lo ejecuta. Pues vamos a verlo de la siguiente manera. El estatus de flagrancia. La Torá detalla que Zimri, el líder de la tribu de Shimeón, cometió el acto de promiscuidad e idolatría en forma pública y desafiantes a los ojos de Moshe y de toda la congregación. La ley del celoso, la tradición oral recogida en el Talmud, Sanedrín 82a, explica que existe una regla. Si alguien cohabita con una mujer pagana en público, los celos de la ley, los impulsados por un celo divino, tienen derecho a abatirlo en el acto. Aquí hay una condición bien estricta. Esta acción solo era válida durante el transcurso del acto mismo, es decir, en flagrancia, y motivada puramente por el honor del cielo, Leshen Shamajin, el honor del cielo.
no por venganza personal, odio o beneficio propio. Si Pinhas lo hubiera matado, hubiese cometido este asesinato, este homicidio, justamente 5 minutos después, o sea, no es en flagrancia, habría sido considerado un homicida ante la ley. Vamos entendiendo por qué él pudo hacer esto. Entonces, en la teoría del delito, para poder entender bien el asunto con Pinhas, para que una persona sea sancionada plenamente, debe actuar con total libertad y lucidez, un asunto que se llama culpabilidad, que no es culpa, luego miraremos, es un día cualquiera. La ira o el dolor intenso no eliminan el delito, no es una causa de inimputabilidad total, como la locura, pero sí disminuyen la culpabilidad. Hay una cosa que en España lo llaman, en el Código Penal de España, en el artículo 203, lo llama como arrebato u obcecación, que es la fórmula clásica. El arrebato es una reacción emocional súbita y de corta duración, la ira, mientras que la obcecación es un estado pasional más duradero y persistente, un dolor o ceguera mental. Estado de emoción violenta, como se llama en algunos códigos penales de América Latina, como Argentina, Colombia, México, ciertos tipos de homicidio. Se define como una conmoción del ánimo que disminuye los frenos inhibitorios. El estímulo poderoso sería una alteración provocada por un factor externo que rompe el equilibrio psíquico del sujeto. Ahí vamos viendo en qué situación se encontraba de celo, el impacto del kiná, del celo que tenía Pinhas. Entonces él era un celo, una kiná, ¿por qué? Por la santidad de Hashem. El término hebreo kiná se traduce a menudo como celo o indignación sagrada. No es una emoción humana ciega, sino un reflejo de la intolerancia absoluta de Elohim hacia la profanación de su nombre. Profanar el nombre de Elohim, la manera en la que se dice en hebreo es Hilul Hashem, la profanación del nombre del Eterno, profanación del nombre, Hilul Hashem. Reversión de la traición. Al unirse a las mujeres de Moab e idolatrar a Baal Peor, el pueblo estaba rompiendo activamente el pacto. La plaga era la manifestación de la justicia divina. En la próxima semana vamos a estar mirando el asunto del pacto. ¿Qué es eso del pacto del Eterno con nosotros? Y cómo funciona y por qué es algo legalmente tan fuerte y espiritualmente tan poderoso. La plaga era la manifestación de la justicia divina, consumiendo la apostasía del campamento. Pinhas actuó como un escudo. Al ejecutar el juicio divino en la tierra de forma inmediata y pura, Pinhas absorbió la ira o el juicio que caía sobre la congregación. Demostró que dentro de Israel todavía quedaba una fidelidad absoluta a Yuhei Bajei. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Nosotros tenemos que tener esa quiná, ese celo, que cuando vengan todo lo que te está viniendo ahora, terremotos, guerras, hambrunas, pestes, etcétera, 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 todo esto que se viene, que es una avalancha en todos los ámbitos, nosotros tenemos que ser esos hombres y esas mujeres en la actualidad, que nosotros tenemos quiná y nosotros procuremos que nadie haga Hilul Hashem, que nadie profane el nombre de Hashem. Algo que nosotros tenemos que ponernos celosos en cuanto a esto. ¿Cuál era el veredicto divino? ¿Cuál fue el veredicto? El pacto de Shalom, que también lo vamos a estar ampliando en la siguiente semana con la parashá de Pinhas, donde vamos a ver este Brit Shalom, ese pacto de paz, y vamos a ver también el pacto que se le hace con respecto al sacerdocio. Precioso también es. Como respuesta a las dudas de la comunidad, porque imagino que toda la comunidad estaba, pero ¿cómo puede ser que Pinhas, porque ya sabemos que Israel era así en la antigüedad, bendito el Eterno, que no seamos nosotros así en la actualidad? Me imagino que estaban ahí todos diciendo, pero ¿cómo puede ser que Pinhas, un Cohen, un sacerdote, que no puede matar una persona, que se tiene que aguantar todo? ¿Cómo puede ser que mató? Para evitar estas contradicciones y esos comentarios, ese chisme, ese rigelut, y para evitar esas malas lenguas, esa es la shonara, entonces el Eterno da el siguiente veredicto. Como respuesta a las dudas que la comunidad pudo haber tenido sobre si un Cohen podía realizar un acto tan violento, el propio Hashem interviene al inicio de la siguiente sección, o sea, en la siguiente parashá, que es parashá Pinhas, declarando: Pinhas ha desviado mi furor de los hijos de Israel, por cuanto fue celoso con mi celo, con mi quiná entre ellos,
Por tanto, diles, he aquí yo le doy mi pacto de Shalom, Bris Shalom, y será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Una cosa preciosa esto. Elohim Yehová mismo justificó su acción, la acción de Pinjas, confirmando que no fue un acto de crueldad destructiva, sino un acto de salvación comunitaria que restauró la Shalom, la paz entre Elohim e Israel, deteniendo la plaga de forma inmediata. En todo esto, ¿cómo vemos a Yeshua en esta aliyá? ¿Cómo vemos, dónde está la figura de Yeshua en todo esto? Desde la perspectiva del Shalom sináptico. Si no lo han visto, yo creo que tenemos como dos estudios atrás, no sé, más o menos 2 semanas atrás, hemos visto este concepto que venimos estructurando y acuñando recientemente. La figura de Yeshua se manifiesta de forma muy profunda en 3 momentos claves de este estudio, Baruch Hashem. El primero, Yeshua, es el diseñador del circuito perfecto del Matovu. En las primeras diapositivas vimos cómo el orden perfecto de las tiendas alrededor del Mishkan creaba una red invulnerable a las maldiciones de Bilán. La conexión en el Brit Hadasha, Yeshua es presentado como aquel que se tabernaculizó, habitó. Está en Yohanan 1:14, que Él se tabernaculizó entre nosotros. Él es el verdadero centro del campamento, el reflejo. Así como las tiendas debían estar alineadas al Mishkan para reflejar esa belleza, ese Matovu, la comunidad de creyentes está llamada hoy día, el día de hoy, este Yom, a conectarse sinápticamente a el Yeshua, para que el hogar, la familia, las viñas reflejen el orden divino y queden protegidos de las acechanzas externas. ¿Cómo vemos a Yeshua? La figura de Yeshua. Él es quien advierte y sana ese cortocircuito, el peligro de Shittim, el peligro de toda esta aberración sexual que se está viendo. La caída del pueblo con Baal Peor representó una desconexión voluntaria. Nadie los obligó. Desconexión voluntaria hacia Yeshua, la fuente central. Eso es un cortocircuito en el campo sináptico, un cortocircuito moral. La conexión en el libro de Hidgalut, Revelaciones 2:14, el propio Yeshua confronta a la Keilah de Pérgamo, mencionando directamente ese episodio. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilán, que enseñaba a Balak a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cualquiera de ustedes que esté en una Keilah, en una congregación, en una yeshiva, en un lugar de estudio, de Torah, y allí comen cosas sacrificadas a los ídolos, cosas que no son alimento, que el Eterno dice no es alimento, y la fornicación la ven normal, huye de ese lugar, huye, porque sé de lugares donde si la pareja vive juntos, ya está bien, viven juntos, perfecto. No y no. El reflejo, Yeshua opera como el guardián de la red moral, de la red espiritual, que es que entre todos nosotros se forma esa red espiritual que nos ayuda. Él expone con claridad dónde se están generando las malas conexiones morales en nuestra vida, para invitarnos a la teshuvá, al arrepentimiento, antes de que la desconexión traiga destrucción o plaga espiritual al campamento de nuestra vida. Estoy leyendo un libro y el libro que estoy leyendo durante esta semana habla algo acerca de la importancia de mantener esa unidad espiritual, acerca de cómo cuando el enemigo logra soltarnos, hacer que nosotros nos soltemos, hacer que nosotros permitamos que entren cosas externas a Yeshua, cómo el enemigo gana territorio sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Hay esa desconexión que se puede tener. De hecho, hay 2 formas de desconectarse del Eterno. Una es a través del pecado y otra es cuando ya la persona ha caído en tal grado de pecado que ya lo que perdió fue su libre albedrío. Quien todavía está en el ámbito de el que está pecando, pero sabe que está pecando, todavía se puede arrepentir. Pero el que está pecando y no sabe que está pecando, le preguntas, ¿tú sabes qué es pecado la fornicación? No sabía.
no me siento pecadora o pecador con la fornicación. Tú sabes que es pecado, y empezamos una lista y le ponemos, no sabía. Esa persona lo que no tiene ya es libre albedrío. Esa persona no necesita teshuva, necesita liberación. Eso es otro tema bastante interesante. La figura de Yeshua. Yeshua es el Pinhas definitivo, el mediador del Brit Shalom, del pacto de paz. Esta es la conexión de la Torah más poderosa que podemos hacer en este estudio. El celo por la casa de Yohei Bajei, al igual que Pinhas, quien detuvo la plaga mediante un acto de celo, de quina absoluto por la santidad, la Kedusha de Hashem, Yeshua demostró ese mismo temperamento, esa misma quina, cuando purificó el Beis Hamidash, el templo, con un azote. Lo vemos en Yohanan 2:17, donde sus talmidim recordaron el verso que dice, el celo por tu casa me consume. La diferencia en el sacrificio. Mientras Pinhas tuvo que tomar la vida de los transgresores para detener la mortandad y lograr el pacto, Yeshua, siendo el Cohen Gadol por excelencia, perfecto, ofreció su propia vida en la cruz, en la Tav. Él absorbió el juicio, ese cortocircuito de la humanidad entera, esa desconexión, cortocircuito como desconexión con el Eterno. El verdadero Brit Shalom, el verdadero pacto de paz. Al entregar su vida, Yeshua eliminó de raíz el agente que causaba la desconexión entre el cielo y la tierra. De esta manera se convirtió en el mediador del Brit Shalom, del pacto de paz definitivo, como aparece en Efesios 2:14, porque Él es nuestro Shalom, nuestra paz, reconectando de manera permanente la sinapsis espiritual entre el Creador y lo creado, y el pueblo, y su pueblo de manera particular, y deteniendo para siempre la plaga del pecado y la muerte. Esto es algo maravilloso, esto es precioso, esta conexión que el Eterno nos hace en esta porción de la Torá. En conclusión, la paz y la protección divina no son automáticas. Ay, que venga esa protección divina, así, como si nada. Y estás muy conectado con el Eterno, tú oras, cantas, no, nada de eso. Solamente que venga, lo declaro y no sé qué cosa. No, señores. La paz, la shalom, la protección divina no son automáticas. Se sostienen manteniendo activas, limpias y alineadas las conexiones morales y espirituales de cada individuo con el centro del campamento, el Mishkan, que es Yeshua HaMashiach. Yeshua no solo es el estándar del orden ideal, sino el reparador de las brechas, aquel que interviene en el momento más oscuro, así como lo tuvo que hacer Pinhas, pero de una forma definitiva. Él interviene en el momento más oscuro de nuestra desconexión, cuando estamos más lejos, más apartados, Él interviene para restaurar la integridad, devolviéndonos el flujo del auténtico shalom sináptico, es decir, de esa conexión de paz. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, la próxima semana estaremos con la Parashá 41, Pinhas. Va a ser muy buen estudio. El Eterno es grande y maravilloso. Baruch atah Yohei Bajei Eloheinu melech haolam asher bacharvanu mikol ha'amim venatan lanu et torato baruch atah Yohei Bajei noten haTorah baruch atah Yohei Bajei noten hakadosh Torah. Shalom, amado del Eterno. Muchas gracias por estar y por compartir. Shalom.